buenos días, Uchi, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier, buenos días a todos y a todas. Bueno, iniciando la semana. Descansadito. Ay, qué bueno. Nuevecito. Está muy bien. Hoy vamos a tener en nuestro espacio estelar al vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez. Hombre puntual y madrugador. ¿Ya está aquí? Ya está aquí. Sí. Así se hace, muy bien, excelente. Muchas cosas que hablar con Gustavo Sánchez. Muchos temas, incluyendo las leyes electorales, la situación interna del PLD. El Código Penal. El Código Penal. Está ahí también. Exacto. Así que... Bueno, señores, hay varios temas interesantes. Vamos a comenzar por el caso de los supertucanos. Hoy, la directora del PEPCA, la procuradora adjunta Laura Guerrero Pelletier, va a intentar interrogar. ¿Cómo intentar? No? Sí. ¿Cómo es eso? Va a intentar interrogar al coronel Carlos Piccini Núñez, que es el único que está preso por un caso de soborno investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y también por la justicia de Brasil, como la Odebrecht. Va a intentar interrogarlo porque ya su abogado dijo que le recomendó que sea sordo, mudo y ciego. Oh. Mira. Por eso digo, será una tentativa de interrogatorio. Sí. Y se puede ir ante un fiscal y ser sordo, mudo y ciego. Eso no es... Sí, tú puedes decir yo no hablo. Sí, todo el mundo tiene derecho a guardar silencio. Yeah. Pero naturalmente eso yo diría que es algo que debe influir en la convicción luego de un magistrado. Claro. Entonces, el abogado Alejandro Tejada soltó esta perla, que el coronel Piccini Núñez es un preso político. También. Sería bueno saber a qué partido es que él pertenece, ¿verdad? Porque hasta donde tenemos conocimiento, los militares no pueden militar en política. Y él es coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Él duró un tiempo sin serlo, porque lo votaron por una situación de unas estafas a más de 20 ciudadanos y lo cancelaron. Y luego lo volvieron a poner cuando llegó a la Secretaría de las Fuerzas Armadas Peña Antonio para encargarlo, óigame, un hombre que había sido despedido por estafas, para encargarlo de proyectos económicos, sí, de adquirir equipos en el exterior, de radares, construir instalaciones en la Fuerza Aérea y de comprar los supertucanos. Entonces, le dice el abogado, yo le tengo instrucciones dadas a él, que él puede ser ciego, mudo y sordo si yo no estoy. Bueno, lo condicionó a si él no está. Si lo correcto es que esté su abogado con él, no veo por qué no puede estar, ¿verdad? Pero esto es una muestra, señores, de cómo anda la justicia. Ustedes mismos comentando el nuevo escándalo, el de Boca Chica, señalaban, pero ¿y dónde está la investigación? Pero ¿y el expediente? ¿Dónde está? No. Está en el mismo lugar donde está el expediente del CEA, el de Corde con la venta de un barrio entero con la gente adentro, donde está el del vertedero de Duquesa, que lo más insólito en este país, con la corrupción generalizada que tenemos, se dan casos que cualquier extranjero pensaría que es imposible. Y es el hecho de que un terreno del Estado que está dando un servicio público, un vertedero de basura, sale una empresa diciendo esto es mío y el Estado me tiene que pagar a mí. Y corren los meses y eso no se define. Ellos siguen diciendo que son dueños. Y el Estado, que él es el dueño y no hay un expediente. Porque aquí lo único que no aparece en estos casos es un expediente. Ni siquiera cuando hay asesinatos, suicidios. Señores,
lo del CEA. 2 locutores muertos y su asesino se suicida porque fue víctima, claro, lo resolvió de la peor manera, pero él fue víctima de un engaño con la venta corrupta de las tierras del CEA. Pero además está el suicidio del arquitecto David Rodríguez en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. ¿Hay expediente? No, no hay expediente. Bueno, no lo hay. Bueno, lo de ISOE hay expediente y hay un caso porque hay varios que tienen medida de coerción, pero ¿quiénes? Ajá. La pregunta es ¿quiénes? Cuando digo que no hay expediente me refiero a la cabeza, a los que bueno, los jefes de la mafia. Sí, esa debe ser la pregunta, ¿hasta dónde llega? Que está con lo del mismo caso de Tucano. Tú hablabas de 4 personas que han sido señaladas, bueno, imputados ya directamente. Está preso únicamente el coronel Piccini, pero está el mayor general Rafael Peña Antonio, que era jefe... El secretario de las Fuerzas Armadas. Secretario de las Fuerzas Armadas en esa ocasión, y varios empresarios, Aquino Hernández y Aquino Méndez. Pero se pagó en esa ocasión, se habla de 3.5 millones de dólares, pero tú dices, bueno, para comprar aviones Super Tucano, eso no es una decisión ni de un coronel, ni siquiera solo y exclusivamente del secretario de las Fuerzas Armadas en este caso. Entonces, los principales responsables ante actos de corrupción tan graves y tan diversos, porque tú has hablado de varios de estos actos de corrupción, al final, si terminan llegando a la justicia, en el caso de que lleguen a la justicia, siempre se busca cortar por lo más fino, ¿no? Exactamente, que la soga rompa por ahí. Sí. Entonces, señores, ante una situación de tanta corrupción, creo que fue el viernes o el jueves, que comenté aquí lo afortunados que somos los dominicanos, que la indignación del pueblo dominicano está siendo encauzada por un movimiento pacífico. Qué bendición es el movimiento verde para este país. Y ayer, que se movilizó en 3 barrios de la capital, es un ejercicio muy interesante porque van por los barrios explicándole a la gente cómo la corrupción los afecta sus vidas de manera directa. Lo cual es muy necesario porque aquí la gente siempre ha tenido la sensación de que el que le roba al Estado se está llevando un dinero que está en unas nubes por ahí y que no tiene nada que ver con nosotros. Y nada más lejos de la verdad. Ellos le están explicando a la gente, y por cierto, qué buena iniciativa esa de reclamar que sea devuelto todo el dinero robado, el dinero de las sobrevaluaciones también, que también es dinero robado, el de los sobornos, para hacer obras en los barrios, para mejorar el nivel, el muy bajo nivel de vida de los habitantes de los barrios pobres. Entonces, hablando de paz, ayer en esa movilización del Movimiento Verde se metió un individuo que estaba siendo perseguido por la policía, es la versión que da el Ministerio de Defensa, que estaba siendo perseguido porque es un impostor, usa un uniforme militar sin serlo. Y dice que los estaban persiguiendo y él, para evadir la persecución, se metió en el Movimiento Verde. Ellos fueron a arrestarlo, armas en mano. Hubo un incidente. Ahí está, hay imágenes del arresto. Ahí está. Él se resistía, claro, al arresto. Fíjense cómo lo están apuntando. Eso es en medio de una actividad del Movimiento Verde. Entonces, gente del Movimiento Verde se acercó, que es lo que está pasando. Finalmente creo que no lo arrestaron. Sí lo arrestaron. Sí. Entonces, ese es el antes, dando declaraciones. Ese es el individuo que era de una policía municipal de la cual lo votaron, y entonces al individuo le gusta vestirse de militar, lo cual es una violación a la ley.
es una circunstancia un poco extraña el hecho de que si él está evadiendo una persecución y se mete en el movimiento verde, sea el momento justo de arrestarlo cuando él está en medio de un grupo verde, ¿verdad? Sí. Pero bueno, si lo arrestaron, bien, que lo sometan a la justicia por violar la ley poniéndose un uniforme que no le correspondía. Eso es una violación flagrante a la ley. Pero quería remarcar con este incidente que no pasó de ahí, porque la actitud del movimiento verde siempre es pacífica. Fíjense que si fuera una protesta de esa violencia, oye, ahí se enciende la mecha. Reacciona así, casi de manera espontánea, con la misma agresividad y violencia con que entran los militares. Pero en este caso, la gente del movimiento verde, los que estaban ahí alrededor de la detención de esta persona, se manejaron muy bien, muy bien. Y qué bueno, como tú decías, que se estén llevando a cabo iniciativas como esta, porque tú sabes que uno de los señalamientos que se había estado haciendo, sobre todo al principio de la Marcha Verde, era que eran actividades fundamentalmente de la clase media. Bueno, y así lo era, y en algunas zonas del país se hablaba de que en la marcha que se realizó en Santiago, la participación y la que se realizó en Santo Domingo fue esencialmente de gente de clase media, pero cada vez más, y sobre todo a partir de estas iniciativas que se están llevando a cabo en los barrios, recordemos que ya se han hecho otras actividades, en Cristo Rey me parece que se hizo una, y creo que pues, los Alcarrizos, entonces permiten involucrar a sectores de los barrios. Y esta es una actividad no solo de presión para que se siga avanzando en la lucha contra la impunidad, sino que es al mismo tiempo una actividad de carácter educativo, en el sentido de que ayuda, como señalabas, a generar una mayor conciencia en la ciudadanía del impacto que tiene la corrupción en su cotidianidad. Y el hecho de que no solo se hable de que hay menos inversión social porque hay más corrupción, sino de que los frutos de la corrupción o el dinero de que se emplea en la corrupción, que sea recuperado y se invierta nueva vez en las comunidades, yo creo que sí, que es una muy buena iniciativa. Y bueno, este es un preparativo, o son actividades preparativas de cara a la gran marcha nacional que se tiene programada para el 16 de julio, el 16 del próximo mes, ¿no? El domingo 16. Así es. Cada dominicano, cada dominicana tiene un deber, tiene un compromiso con el presente y con el futuro de la patria, pero también con los que en el pasado han dado su vida para mejorar esta sociedad. Y qué fácil es cumplirlo. Nada más hay que venir a la capital, el que no vive en ella, y participar en la marcha, caminar, nada más caminar. Es una necesidad que cada marcha tenga más gente, porque eso es lo que mantiene la presión. Hay gente que dice, están presionando a la justicia. Están presionando a la justicia. Sí. Está bien. Se quejaron de presiones a la justicia cuando 3 jueces del partido dieron uno al lugar con una certificación de que se había depositado 27 mil millones de pesos. Entonces eso no es presión a la justicia. Poner jueces de un partido a juzgar a los imputados del mismo partido. Bueno, esa presión no solamente es necesaria, sino que además es legítima. El pueblo tiene derecho a exigir justicia independiente y lo está ejerciendo. Y ojalá lo ejerza cada día más y ojalá se una cada día más gente a este reclamo, porque si no aparecen gobiernos que en lugar de enderezar la justicia la retuerzan más, entonces es la gente la que tiene que salir a reclamarlo pacíficamente, pero firmemente. Entonces, acerca de todo esto, hoy lunes hay otro artículo del expresidente Leonel Fernández en el Listín Diario.
hay cosas que de verdad uno se rasca la cabeza, trata de darle vuelta a ver si las entiende. Dice el doctor Leonel Fernández, él habla de la ley de partido y se pregunta por qué se ha tomado tanto tiempo. Él dice que tiene 12 años. ¿Cuánto es que tiene? ¿No son 15? No, sí, 17 años. 17 sí, años. Fue en el 2000 que comenzó el proceso, ¿no? Exacto. Entonces, él dice, cuando él pregunta por qué se ha tomado tanto tiempo aprobar la ley de partidos políticos, y se pregunta a él, ¿es que ha faltado voluntad política entre los partidos para establecer una ley que los regule? ¿De quién es ese artículo? De Leonel Fernández. ¿Será que ha faltado voluntad política? Dice él, ¿es que no ha habido interés al considerarse que tal tipo de legislación les resultaría perjudicial? Y dice, se podrán tejer miles de conjeturas. Entonces dice él, pero yo, que he estado en el epicentro de los acontecimientos, puedo asegurar que por lo menos dentro de las filas del PLD no ha habido tal falta de interés. A ver, en los 17 años que lleva esa ley, que no 12 como él dice, 4 años de esos 17, desde el 2000, 4 años estuvo el PRD y 13 ha estado ahí el PLD con mayoría absoluta en ambas cámaras. Entonces él dice que eso tiene 12, si fueran 12 años como él dice, entonces nada más ha gobernado el PLD. Ajá. Pero no son 12, son 17 y ahí hay 4 del PRD, que tampoco la quiso aprobar teniendo mayoría. Entonces, dice, bueno, no, porque ya en el último periodo, bueno, los últimos 2 años, estaba gobernando el PRD, pero la mayoría... No, la mayoría era del PRD también. Sí, es decir, el PRD en el Congreso estuvo 4 años y teniendo todo para aprobarla, no la aprobó, no le interesó. Y el PLD lleva 17. Entonces yo voy a repetir lo que dice el presidente Fernández en su artículo de hoy. Dice él, pero yo, que he estado en el epicentro de los acontecimientos, puedo asegurar que, por lo menos dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, no ha habido tal falta de interés. Oiga, la suerte que no había habido falta de interés, porque si hubiera habido falta de interés, entonces, 17 años sin aprobar la ley de partidos. Entonces, dice él, dentro de su comité político se ha estudiado y discutido en múltiples oportunidades. Es decir, que le han discutido muchas veces. Ese es el aporte. Y el criterio unánime de sus integrantes es que se proceda con su aprobación. Bueno. Creo que le ha llegado la hora. Ojalá sea verdad. Porque en otra ocasión ellos pusieron una hora también para aprobar la ley de partido. Una que propusieron a contrapelo de todos los demás proyectos, incluso el de la Junta Central Electoral, que era una ley de partidos que era peor que si no hubiera ley, porque autorizaba coger dinero de donde venga sin averiguar y sin dar explicaciones, ni dar explicaciones de los recursos que les entrega el Estado. Es decir, lo mismo que sucede por el hecho de no haber una ley que sirva. Entonces, dice él, creo que le ha llegado la hora. Ojalá que la hora sea de una verdadera ley de partidos. Entonces, o en otra parte del discurso, él dice, hasta ahora, sin embargo, es mucho lo que la República Dominicana ha avanzado en su proceso de reforma y modernización del Estado. Desde el 2010, de conformidad con el criterio de varios prestigiosos juristas internacionales, cuenta con una de las constituciones más modernas y avanzadas de Iberoamérica. Bueno, esa es la constitución que a él le quitó una cosa y le dio otra. ¿Qué le quitó la constitución que él propició? Le quitó el nunca jamás. ¿Y qué le dio? El control absoluto para el nombramiento de los jueces. Y los resultados están ahí. Ahí están. Los al lugar, los no al lugar, los archivos
definitivo de investigaciones a la corrupción, con el pretexto de que al investigado no le avisaron que lo iban a investigar. Porque, señores, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, es verdad que se han aprobado muchísimas leyes para la transparencia, pero ellos hacen las leyes y no las cumplen. Ninguna ha sido cumplida. Tienen ustedes ahí, por ejemplo, la ley sobre declaración jurada de patrimonio. ¿Qué declaración jurada de qué funcionario ha sido comprobada en los hechos? Entonces, ¿para qué una declaración de bienes si la van a almacenar? Incluso con ejemplos tan descomunales como el de Diandino Peña, que dice que no tiene ni carro. Señores, Diandino dice en su declaración de bienes que él no tiene ni carro y no tiene inversiones en ningún sitio. Pero las inversiones están tan a la vista que hay rascacielos entre ellas, ¿verdad? Sí, entonces, dice, él señala las leyes que exigen transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo esa? Bueno, puse como ejemplo el caso, ¿verdad?, de un funcionario que declara que todo lo que tiene vale 547,000 pesos y la superintendencia de bancos certifica que ha depositado 27,000 millones y le dan uno al lugar. ¿Y lo celebró cómo? Enmarcando su celebración con 2 L. Fue así que la celebró. Así salió, con una amplia sonrisa y 2 L. Entonces, de eso se trata. Bueno. Le ha llegado el momento a la sociedad dominicana de cambiar. No cambiar de partido, de cambiar de forma de gobernarlo, sea quien sea el que se encarame ahí. Porque la gente decidió salir a las calles pacíficamente a reclamar que la respeten. Y va a haber que respetarla. Sí. No va a quedar más camino que respetar a la gente. La gente se está dando a respetar. Que es la mejor manera de que una sociedad y una democracia cambie, porque tú puedes tener reformas de carácter jurídica, pero si no hay un ejercicio responsable de ciudadanía, la clase política no se ve motivada a llevar esos cambios que pueden ser aprobados en materias legales o en materias constitucionales, pero que en la práctica no se implementan. Así que importante el momento político que está viviendo la República Dominicana. Mira, Uchi, muy rápidamente en el plano internacional quisiéramos primero lamentar y en segundo lugar expresar nuestra solidaridad al pueblo colombiano por la situación que está viviendo en este momento luego de un atentado el pasado sábado en la ciudad de Bogotá, en una plaza comercial en la ciudad. 3 mujeres muertas. Sí, en la plaza comercial andina, 3 mujeres muertas, 2 colombianas, una francesa, hay una que está en estado de gravedad, cerca 10, 11 heridos, y esto es muy grave, es muy lamentable porque Colombia tiene décadas tratando de luchar con una situación de mucha violencia. Recordemos todo lo que hemos conversado aquí con relación a la guerrilla, posteriormente al avance en materia de diálogo entre el gobierno y la FARC. Y después de esta década de violencia, pues se dan estos pasos hacia la paz a partir de este acuerdo con la FARC por parte del presidente de Venezuela, de Colombia, y bueno, en estos momentos diálogo con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional.
pero esta situación vuelve a esos momentos difíciles por el que atravesó Colombia durante tanto tiempo. Se está llevando a cabo una investigación, todavía no se han establecido responsabilidades. Tanto miembros de la FARC como del ELN han condenado este atentado en Colombia y ojalá que esto se pueda investigar muy rápidamente, pero no se descarta la posibilidad de que grupos de extrema derecha armados y violentos que también han existido en Colombia puedan tener algún tipo de participación, sobre todo en un momento en que estos grupos se oponen al proceso de paz que se está llevando a cabo en este país. Y al mismo tiempo que expresamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, es bueno señalar un hecho positivo en la política internacional, y es que el partido de Emmanuel Macron, el nuevo presidente de Francia, arrasó en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Se va a tener mayoría, no absoluta, no absolutísima, para gobernar. Y vamos a ver, cualquiera diría, eso no es bueno que un solo partido tenga. Bueno, depende de cómo lo use. La buena noticia es que ante el descrédito de los partidos tradicionales, al extremo de que el Partido Socialista con mayoría actualmente quedó en la cola, pero en la cola, La buena noticia es que ante el descrédito del Partido Socialista, del Partido Conservador, esa debacle de los partidos tradicionales no fue aprovechada por el Frente Nacional de Marine Le Pen, que es el ultraderechismo, el conservadurismo, la xenofobia, que es una Trump con falda, porque es una Trump con falda, la señora Marine Le Pen. Entonces, fíjense, para que tengan una idea, el partido de Macron va a tener entre 355 y 425 escaños. Eso de que porque las elecciones pasaron, lo que sucede es que el sistema para la asignación de escaños es complejísimo. Y ahora están haciendo las proyecciones. Pero las proyecciones indican que va a tener, señores, la mayoría se obtiene con 289 escaños y va a tener entre 355 y 425. Es decir, dominio absoluto, como el PLD aquí. Ahora, ¿para qué lo van a usar, verdad? Ahí se ríe Gustavo Sánchez, que ya está aquí. Son 577 escaños el total. Exacto. Entonces, resulta que el Partido Conservador, los republicanos, queda como segunda fuerza, pero lejísimo. Va a tener entre 95 y 133 representantes. El Partido Socialista, que controlaba la mayoría en la Asamblea Nacional, se va a quedar entre 27 y 49. No te rías porque eso es grave, porque la socialdemocracia en Francia y en toda Europa está pasando por un mal momento. Claro, se ha desgastado. Sí. Entonces, no, los cambios que... ahora, pero lo más importante, bueno, ¿cuál ha surgido con más fuerza de la que tenía? ¿Cuánto que tiene el Partido Socialista? Pero va a tener entre 27 y 49 diputados. Y era la principal... tenía la mayoría. Sí. Entonces, señores, ¿de cuántos son? 577. De 577 va a tener entre 30 y 30 y pico. Y entre 30 y 40 y pico. Entonces, la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que es un partido nuevo también, es de izquierda, va a lograr el objetivo de formar un frente parlamentario propio. Aquí, para que entendamos, un partido que tenga un solo legislador tiene una bancada. No, se necesitan varios. ¿Cuántos? Son dos. Se necesita con dos. Ok. Sí. No es con uno, con dos. Me equivoqué por uno. No, por el 50%. Pero como 50% de uno. Entonces, aquí con dos se hace una bancada. Ya necesitan por lo menos 15. Sí. Si un partido que no tiene 15 legisladores no tiene bancada, ¿verdad? Entonces,
allá le llaman un grupo parlamentario. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que al que le ha ido más es al Frente Nacional. Va a tener entre 4 y 8. Ok. Eso sí es la una buena Donald noticia. Trump con faldas, Marine Le Pen, va a tener entre 4 y 8 legisladores de 500 y pico largos. Es decir, que Francia está muy lejos de caer en la tentación del populismo que enarbolan los xenófobos, los ultraconservadores. Ese peligro no está en Francia. Realmente se quedó muy por debajo de las expectativas. No, pero es una muy grata noticia. Pero una gran noticia. Porque, bueno, ahora, ella fue la que compitió en la segunda vuelta con Macron. Exactamente. Y sacó, ¿cuánto? Un 35% de los votos. Y la preocupación era de que eso pudiera convertirse en escaño en las elecciones ahora. Allá las presidenciales son aparte. Sí. Y las legislativas se hacen un mes después. Sí. Entonces ella cogió, sí, muchos votos. Sí. Aunque perdió por mucho, pero no es nada despreciable, un 30 y pico por ciento. Ahora, al ir a las legislativas, no sacó ni para comprar sal. Parece que los candidatos que llevó ese partido eran... No, que ahí parece que se movilizó la conciencia. Entonces, vamos a ver. La única preocupación sería que ese nuevo partido va a tener al presidente y va a tener a todo el Congreso. ¿Qué van a hacer con eso? De eso dependerá que se legitime, pero ustedes pueden estar seguros de que con eso no van a hacer una reforma para reelección, por ejemplo. Con eso no van a hacer una reforma para que Macron tenga el control para nombrar a los jueces, tampoco, seguro. Eso pueden escribirlo. No hay un pacto de corbatas azules entre Macron y que él solo, no hay más nadie. Exactamente. No, pero Uchi, hay un fenómeno interesante, es que como una fuerza política nueva, tuvo que llevar a muchos candidatos que son más bien expresión de otros grupos políticos, tanto del Partido Conservador como del Partido Socialista, y eso va a hacer que el proceso de negociación para llevar a cabo las iniciativas y los proyectos del presidente Macron sean muy intensos, y vamos a ver qué pasa, porque es una fórmula nueva, es un partido nuevo, con un candidato bastante joven, que aunque ha tenido experiencia política, es muy joven. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar en Francia a partir de ahora, en un contexto global sumamente complicado, donde ya tenemos una situación de mucha confrontación de esa Europa con los Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, y al mismo tiempo los conflictos que se están dando en el Medio Oriente, y que esta visión radical y terrorista de algunos grupos de estos países pues ha implicado esos actos que han acontecido últimamente, precisamente en Francia, en Inglaterra, durante las últimas semanas. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos en el espacio estelar del día vamos a conversar con el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, el representante Gustavo Sánchez. Regresamos en un momento.